a don Chaplin. Querido Lucho, tengo el honor de, porque ya los viejos nos conocen solamente los viejos. Bueno, quiero decirle que cuando mi hijo Mauricio me dijo que lo iban a condecorar a Luis Meiser, yo le dije, pero si a Luis Meiser le corresponde hasta el Cóndor de los Andes. Entonces, vuelvo atrás para explicar. Yo tenía unos 13 años metido ya en la revolución de Mario Gutiérrez, de la Falange, cuando lo conozco a Luis Meiser Ardaya. Él tenía unos 30 años por ahí. Por estas cosas de la vida y del destino, Luis Meiser era ya de la cúpula de la Falange. Es decir, era de los colaboradores de Mario Gutiérrez, antes de Unzaga. Yo no lo conocía a Unzaga. Bueno, entonces, me piden que yo hable ahora y tengo que hablar más o menos lo que siento y lo que es, porque a los políticos siempre se los olvida. Luis Meiser Ardaya era dirigente universitario. Vean ustedes, es de los fundadores del Comité Pro Santa Cruz. Eso lo he leído en su libro sobre las guerrillas del Alto Paraguay. Óscar Unzaga de la Vega, jefe de la Falange, le da un memorándum al secretario ejecutivo de la FUL, y Luis Meiser ahí interviene, porque era cupular de la Falange, para que cree el Comité Pro Santa Cruz. Aquí hay que decir la verdad. Entonces, García Vespa, Nando García Vespa, crea el Comité Pro Santa Cruz, y viene don Ramón Darío Gutiérrez, viene un señor Beise y viene Melchor Pinto Parada, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? Hay hechos históricos que nunca debemos olvidarnos de Santa Cruz, como por ejemplo, tocayo y primo, el memorándum de 1804. ¿Qué pasó con el memorándum de 1804? ¿Qué pedía Santa Cruz? Incorporarse a la bolivianidad, nada más, fundamentalmente caminos que iban a habilitar mercados. Entonces, pero ocurre un hecho histórico. Los políticos liberales y conservadores, para no intervenir políticamente, crean el Instituto de Estudio Histórico y Geográfico, y ahí se hace el memorándum de 1904. Fundamentalmente vinculación. ¿Qué ocurre por la década del 50? Ya no son los conservadores y liberales, sino la Falange que crea el Comité Pro Santa Cruz. Historia pura está en el libro de Luis Meiser Ardaya, La guerrilla del Alto Perú, del Alto Paraguay. Entonces, ahí se crea. Entonces, la Falange delega a una comisión cívica la lucha por Santa Cruz. Se repite la historia de 1804. En 1804 se lucha por incorporar Santa Cruz a la bolivianidad. En la década del 50, del siglo pasado, se lucha porque se respeten los derechos de Santa Cruz. Se había ya en el gobierno de Bautista Saavedra, se hablaba de esta regalía porque había que defender el Chaco cruceño amenazado. Entonces, perdimos la guerra y Germán Busch hace el decreto del 11%. Miren ustedes, el 11% era de 100 bolivianos, 11, nada más. No se pedía más. Y eso suscita la oposición, la rabia, el encono y la persecución del gobierno entonces, que era el MNR. Pero aquí llamo a la reflexión. Hay hechos históricos. La política no es cuestión personal, es cuestión pública. No es quedo bien yo, es queda bien Santa Cruz. Los políticos son servidores, no se sirven. Entonces ocurre un fenómeno. El MNR se opone y Melchor Pinto, que había sido ministro y había sido alcalde, tenía experiencia política, ¿no? Comienza a conquistar al MNR. Hace su lucha conquistando al MNR. Y comienzan los MNRistas a apoyar al Comité Pro Santa Cruz.
Comiencen a apoyarlo. Lean ustedes la biografía escrita de Melchor Pinto, escrita por un MDRista, el señor Ibáñez. Entonces comiencen a apoyarlo y va creciendo la oposición, la convulsión, y los MDRistas se vuelven cívicos, se vuelven defensores de Santa Cruz. ¿Ya? Entonces, el MNR se ve achicado y entonces dice, ¿cómo hago para pararlo al Comité Pro Santa Cruz? Que en forma clara pide el 11% y explica para qué. Pavimento, agua potable y luz que no teníamos. Entonces, ¿qué hace el MNR para pararlo a Melchor Pinto y al Comité Pro Santa Cruz? Busca un prócer, busca un héroe de la Guerra del Chaco, el general Froilán Calleja, y lo pone de prefecto. Dice, este lo va a parar a los cívicos, al comiteísmo. Bueno, Calleja, está en este libro de la biografía de Melchor Pinto, lo llama a Melchor Pinto a una reunión. Va Melchor Pinto, ahí está la prensa, y sale Melchor Pinto y sale el general Calleja, el prefecto del departamento. Le dice, general, señor prefecto, la prensa, ¿qué han definido sobre el Comité Pro Santa Cruz? ¿Qué han definido sobre las regalías? Entonces el general Calleja dice, miren, yo he escuchado las razones del Comité Pro Santa Cruz y tienen razón. Entonces yo me plego a la lucha del Comité Pro Santa Cruz. Y si a Santa Cruz no le dan el 11%, yo me suicido. Ven ustedes. O sea, la política es conquistar también al enemigo. Entonces, después, esto se produce el año 1957, ya no había oposición a las luchas cívicas. El mayor hecho histórico de Santa Cruz, a tal extremo que cuando desembolsan la primera aporte de regalías no sabíamos qué hacer. ¿Ya? Las regalías es el que hace que Santa Cruz crezca, porque los caminos influyen, pero las regalías fue una inversión directa. ¿Ah? Cuando recibimos los primeros 3 millones de dólares no sabíamos qué hacer y creamos competencia porque no había quien los administre. Aparecen los primeros ingenieros civiles cruceños. Bueno, entonces, si ustedes ven, es una paralela. El crecimiento económico de Santa Cruz coincide con el crecimiento poblacional, porque los pueblos van donde hay trabajo. Eso así sucedió. Y Luis Maizer Ardaya ahí tiene lugar preponderante, porque él es de los artífices del Comité Pro Santa Cruz. El primer Comité Pro Santa Cruz estaba Mario Gutiérrez, jefe de la Falange. Estaba la familia Tercero, jefe departamental de la Falange. Era un comité falangista. Así es la historia y así son los hechos. Después, naturalmente, fue independiente. El 11% es el mayor hecho histórico, porque ahí y no en otra parte comienza el desarrollo cruceño. Entonces, lo que le dan a Luis Maizer Ardaya, un tipo inteligente, yo le decía a Lucho, una vez Mario Gutiérrez hacía su discurso, ¿y dónde está Lucho? ¿Dónde está Lucho? Y yo le dije, ¿y por qué no quiere tanto a Lucho? Porque el que me corrige los discursos, porque estudió en un colegio latín. ¿Ah? Eso es Lucho Maizer Correia. Bueno, ¿y por qué le relato esto? Porque después Lucho hace las guerrillas del Alto Paraguay, parecida a la guerrilla de la Republiqueta, que todos la sustentaban y nadie la comandaba. Él comanda eso. ¿Ya? Pasa el tiempo, entonces, Lucho Maizer es una persona, es un héroe cruceño. Hay que reverenciarlo, hay que reconocerle su mérito. ¿Y por qué le digo esto? Porque ahora Santa Cruz en 1804 luchaba por ser parte de la nación por vincularse. En la década de 1950 lucha por ser parte de la nación y tener el 11% del 100% de las regalías petroleras en boca de pozo. Ahí comienza el desarrollo cruceño. Y ahora estamos nosotros luchando por el censo. Quiere decirle que el artículo 128 de la Constitución dice que el censo es una atribución privativa del gobierno central. Indelegable, léanlo. Nadie se puede meter en el censo, a no ser un voluntarismo para colaborar. El único responsable del censo es el gobierno.
Los demás están de metiche. Entonces, ¿qué hace el gobierno ahora? Dicen, el culpable es Camacho porque no vino a la reunión de la Comisión Autonómica. No, señor, la Comisión Autonómica salía mi hijo Mauricio, no tiene atribuciones para tratar el censo. El gobernador de alcalde, nada tiene que ver con el censo, es el gobierno. Y el gobierno no da el censo porque no quiere. Porque no quiere reconocernos lo que nos corresponde. Y le dice una cosa, el censo no nos va a dar un peso más a Santa Cruz. El censo es per cápita, es por persona. Entonces, de 100 bolivianos a cada uno le toca un peso. ¿Ya? Entonces, si no hay el censo, cada persona aquí va a recibir menos. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, el censo, ¿ya?, en realidad, nos quieren sacar la plata que le corresponde a cada cruceño. Y nosotros nos atribuimos competencias que no son de nosotros. Cada día que pase que no hacen censo, los cruceños perdemos plata. Entonces debemos tener... Entonces, yo quiero decirle esto, que ya me estoy abusando del tiempo. El censo, querido amigo, no es 200 millones de dólares. Santa Cruz ahorita no lucha por el censo. El fenómeno más grande es un nuevo reparto económico, social y político de Santa Cruz, que contribuye en líneas generales con el 30% de lo que sostiene este país. Es más grande, pero no podemos claudicar en ninguna. Yo me estoy decidiendo, querido Lucho, pero me siento feliz que le hagan este reconocimiento. Muchas gracias a todos. Simplemente quería hablar algunas palabras de mi gran amigo Lucho Maiza. Gracias, don Lucho. Primeramente voy a hacer un resumen de la